Socialismo, soberanía y constituyente. El presidente Petro recientemente reiteró que él era socialista. Y siempre nos preguntamos, pero ¿cuál de los socialismos? Porque hasta Hitler en Alemania dirigió al Partido Obrero Nacional Socialista nazi. O sea, él era socialista. Se proclamaba socialista el Führer. Pero también hay otras formas de socialismo que han existido en la historia de la humanidad, especialmente en el siglo XIX. Está el socialismo utópico. Se denominó utópico por parte de Federico Engels, compañero de los dogmas de Marx. Y ese socialismo utópico que nació antes de que el señor Karl Marx proclamara sus dogmas, ese socialismo utópico no tenía nada de utópico, porque básicamente fue el que impulsó a la socialdemocracia, al cooperativismo, al mutualismo, al mismo cristianismo social, impulsó el feminismo. Entonces no tenía absolutamente nada de utópico. Pero el que sí tenía una serie de fábulas, de quimeras y de exabruptos es el socialismo que impulsó el señor Karl Marx. Ese socialismo lo podemos dividir principalmente, porque hay muchos, en tres partes, como son: el socialismo científico, que si hubiera tenido algo de científico, si hubiera experimentado primero con ratones o con otros animales y no con los seres humanos, porque ese socialismo nada tiene de científico, lo que ha demostrado es que es un absoluto fracaso. Socialismo científico. El socialismo real, que fue el que se acabó, se derrumbó con la caída de la Unión Soviética y con el muro de Berlín en 1989, en noviembre. Próximamente la caída del muro de Berlín cumplirá 36 años. Y en América Latina, muchos países y muchos gobiernos todavía no han asimilado la caída del muro de Berlín. Como diría el poeta Julio Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. Entonces, ese socialismo científico, fracaso. Ese socialismo real, otro fracaso. Pero como la terquedad y la obstinación marxista no tiene límites, entonces el señor Hugo Chávez en Venezuela sacó de la basura de la historia el fracaso del comunismo en Europa Oriental y convirtió a su país, y con ello también pretendía convertir a América Latina en una cloaca del comunismo, porque algo que fracasa, tratar de renovarlo, de remozarlo, pero para eso sí contó con buena propaganda y con una cantidad de idiotas útiles que le hicieron el coro. Y por eso hoy Venezuela es lo que es.
Lo mismo pasa con Cuba, lo mismo pasa con Nicaragua, y pretenden que toda la América Latina se convierta como una especie de sanitario del comunismo fracasado en Europa Oriental. Bueno, hay otras versiones del comunismo marxista, no solamente el comunismo real, el socialismo real, el socialismo científico y el socialismo del siglo XXI, que es el que nos aplican en América Latina, sino también el socialismo, por ejemplo, de la idea Fuche allá en Norcorea. Y otro socialismo fue el de China, de Mao Zedong, con el de la nueva democracia. O sea que, indudablemente, el presidente es seguidor del socialismo marxista, que no tiene nada de progreso. Usan el término progresista, que también ese término progresista fue del socialismo utópico en el siglo XIX y se hacen llamar progresistas. Pero volvemos a decir, ese socialismo marxista es simplemente una secta cuyos integrantes se creen predestinados para someter a sus instintos insanos al resto de mortales porque siguen los fetiches del materialismo histórico y la inevitabilidad. De eso tendríamos que hablar mucho, pero bueno, pasaríamos al otro tema, la soberanía. Pero la soberanía se tiene que defender de manera exógena hacia afuera y endógena. O sea que hay que hacer respetar las fronteras de un país, hay que hacer respetar su territorio de cualquier potencia extranjera que intente invadirla o apropiarse de los territorios que pues en los últimos días el presidente de la República se ha desgañitado con la soberanía nacional, que eso está en la Constitución, hay que hacerla respetar. Pero eso sería la soberanía en el plano exógeno. Y en el plano endógeno, ¿qué decimos? Una soberanía donde las bandas armadas, especialmente las bandas marxistas, se han apropiado de territorios donde el Estado no ejerce soberanía, donde los narcotraficantes han destruido 3 millones de hectáreas de bosques para sembrar la coca, donde definitivamente el Estado no hace presencia en muchas partes. Entonces, ¿de qué soberanía se está hablando? Defender las fronteras, pues es parte de la soberanía, pero internamente, ¿qué podemos decir de esa soberanía donde los delincuentes, las bandas armadas, hacen lo que se les da la gana? Eso también hay que tenerlo en cuenta y eso también es parte de la soberanía. Así es de que necesariamente cuando se habla de la soberanía tiene que ser algo integral, hacia afuera y hacia adentro. Bueno, otra situación que se está presentando en Colombia y que es de palpitante actualidad es sobre el deseo del gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, donde pues necesariamente, ya lo hemos dicho anteriormente,
uno no entiende cómo este 26 de octubre se están impulsando precandidaturas al Congreso de la República por parte del Pacto Histórico, cuando una Asamblea Nacional Constituyente es omnímoda para cerrar el Congreso. O sea que estos congresistas que se elegirán en marzo del próximo año no tendrán un periodo más de 6 meses, de pronto un año. Claro que dicen que no, que seguirá funcionando el Congreso y la Asamblea al mismo tiempo. Esto nos recuerda que el dictador comunista chavista de Nicolás Maduro convocó en el año 2017 una asamblea constituyente y funcionaba también el Congreso, que era opositor al régimen de Maduro, pero el que llevó la voz cantante fue la tal Asamblea Nacional Constituyente, que fue del bolsillo de Maduro, donde el dictador a dedo dijo quiénes eran los constituyentes e hizo un remedio de elecciones. Así es de que dentro de la práctica marxista no sería extraño que en Colombia suceda lo mismo. Por eso las fuerzas democráticas y libertarias tienen que estar pendientes de lo que pueda suceder con la susodicha Asamblea Nacional Constituyente que quiere convocar el gobierno de Petro. Y esto también tiene sus connotaciones psíquicas, recordando que Hitler decía que a las masas hay que tenerlas constantemente en alerta, hay que tenerlas en la incertidumbre. Y decía textualmente, y las masas necesitan de eso, necesitan algo que les cause pavor. O sea que es una forma de mantener en zozobra a la población cuando se habla que se va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero para qué? Será para fortalecer, para agudizar las contradicciones, como dicen los marxistas, y buscar que el régimen sea a perpetuidad, estilo Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, otros países que hay en el mundo que han caído bajo la férula del comunismo. Así es de que en ese aspecto hay que estar alerta y no dejarnos llevar por falsas expectativas, por falsas ilusiones, cuando nos hablan de que en Colombia ha disminuido la pobreza. Eso dice el gobierno. Pero si vamos al año 2018, la pobreza en ese entonces, pobreza monetaria, era del 34% y la pobreza extrema del 7%. Hoy la pobreza monetaria es del 32%, datos del DANE, y la pobreza extrema es del 13%. Así es de que parece el progreso. ¿En qué se ha avanzado? El gobierno en ese aspecto, el gobierno de Petro no tiene nada que cobrar. Y también, indudablemente, una de las mediciones más precisas
sobre el desarrollo humano en los 193 países que hay en el mundo o más, lo hace el PNUD de las Naciones Unidas. Y Colombia, desde el año 2018 hasta la presente, sigue ocupando el puesto 83. Tampoco se ha avanzado grandemente en ese sentido. Y ya que están convocando también para una movilización este viernes en la Plaza de Bolívar en respaldo al gobierno de Petro, y donde también los sindicalistas gobierneros están invitando, hay que preguntar a estos sindicalistas petristas y marxistas si han conocido bien la historia del movimiento sindical y cómo el señor Marx, que dicen que fue el padre del proletariado mundial y que fue el que dio las teorías económicas para las reivindicaciones de los obreros, si ellos saben, estos sindicalistas gobierneros y marxistas, saben que el señor Marx fue un esquirol. Y está demostrado en una carta de noviembre de 1871, donde el señor Marx se la envió al dirigente obrero de Estados Unidos en Nueva York, llamado Frederick Bolte, donde atacaba al anarquista Bakunin, también dirigente obrero, porque estaba impulsando huelgas para la disminución de la jornada de trabajo a 8 horas diarias. Entonces estos sindicalistas gobierneros y marxistas, para que no engañen a sus masas y a sus bases, estudien primero la forma en que el señor Karl Marx, que padre del proletariado, fue un vulgar esquirol en contra de los obreros del mundo en el siglo XIX. Muchas gracias.